Citadinos en un entorno salvaje del que han oído hablar, un lugar idílico frente al mar si no fuera por la sequía que ahora lo asola. Allí han de encontrarse con curanderas con pies de elefante y fuego en la boca, peces que comen ojos, hombres de dos caras y una mujer que es capaz de atraer a los jaguares. Escrito en la piel del jaguar, Sara Jaramillo en el micrófono de Rosa Pasapágina. Bienvenida. Rosa, no, muchísimas gracias por aceptar este viaje literario a ese lugar idílico y salvaje. Pues he viajado de la mano de Miguel y he descubierto a una antigua Padilla que me ha conquistado. Vamos a intentar no destripar, pero sí ahondar un poquito en esta historia, que como te decía fuera de micrófono, es una historia real, pero no donde tú la tienes ambientada, sino yo creo que en la vida diaria nuestra. Sí, esa historia, mira, esa historia surge porque yo suelo ir a un lugar muy parecido al Puerto Arturo que yo reflejo ahí en la novela, pues yo obviamente le cambié el nombre, pero llevo muchos años yendo y es un lugar de verdad muy aislado, es muy difícil llegar y es muy idílico precisamente por eso, porque como es tan difícil llegar, está como muy intocado, muy virgen. Es un lugar que hace 500 años yo creo que lucía igual a como luce hoy y dentro de 500 años va a seguir exactamente igual. Pareciera que allí el tiempo no ha pasado, pareciera que no hay relojes, allá amanece y anochece siempre a la misma hora, el clima nunca cambia, siempre es igual, absolutamente todos los días del año. Y claro, eso hace que sea un lugar precioso, el mar allí es muy lindo, el bosque que hay detrás pues está lleno de animales, está lleno de plantas exóticas. Entonces parece ese lugar idílico que todos tenemos en mente. Lo que pasa es que esos lugares idílicos tienen sus dificultades. Lo que pasa es que una cosa es la imaginación y en la teoría todo parece que va a salir muy bien, pero otra cosa es ir allí y tener que enfrentarse a la naturaleza, que es un personaje en sí mismo, que hace lo que le viene en gana, que tiene sus propias dinámicas, enfrentarse a la comunidad de personas que vive allí, que precisamente como están tan aislados y que están tan desprotegidos por el gobierno nacional, se empiezan a crear sus propias dinámicas, sus propias leyes, sus propias reglas del juego, que no son iguales a las nuestras que venimos de la ciudad. Entonces imagínate una pareja bien citadina, acostumbrado a estar aquí con estas comodidades y a vivir de una manera, terminan varados allí y de repente se dan cuenta de que son unos absolutos y inútiles, o sea, de que todo lo que saben allá eso no les sirve para nada. Y se empiezan a encontrar con estos personajes que componen la comunidad de nativos, que también están inspirados en la vida real. Yo, digamos que no tengo un personaje muy puro, pero sí que cogí características de uno aquí, características de otro allá, porque sí que es cierto que en estos sitios se empiezan a crear personajes muy curiosos. Hay, obviamente, como no hay hospitales cerca, entonces hay curanderas y siempre está la bruja que soluciona otro tipo de problemas. Sí. Y entonces está la sobandera, que es la que te endereza el tobillo cuando te lo partes. Y esto es una cantidad de personajes. Y eso de verdad ocurre allí. Allá la gente se enferma y va es donde la curandera y no toma medicina tradicional, sino que de verdad toma hierbas. Entonces imagínate yo cómo no iba a aprovechar como ese imaginario. Y también es cierto que allá las cosas se solucionan a su manera. Entonces si logran encontrar un pozo de agua o una laguna de agua, pues para que no se la roben, se empiezan a generar unas historias, ¿no? Es que allí hay un caimán, allí hay una anaconda, y es solamente para cuidar el agua. Y a mí esto se me hacía muy literario. Yo siempre regresaba a la ciudad después de pasar temporadas allí largas, repleta de historias y con la idea de yo necesito contar esto es demasiado increíble, además porque se las contaba a mis amigos y todos se quedaban como muy fascinados y bueno, entonces por eso el libro digo que está como muy inspirado en la realidad. Hay un factor muy importante y lo acabas de contar y es el tiempo, como todo siempre está igual, no hay conciencia del tiempo que transcurre, todos los días son iguales, meses, años. Sí, mira, yo me he dado cuenta de que en mi obra es muy recurrente esa obsesión por el tiempo, o sea, es un tema sobre el cual me gusta pensar mucho. De hecho, por ejemplo, en mi obra pasada, en donde cantan las ballenas, tampoco tenía relojes, pues porque estaban en un lugar también como
muy exótico, y yo decía, ¿yo cómo hago para reflejar aquí el paso de los meses o del tiempo? Si sería muy absurdo decir 3 meses después o poner a un personaje a consultar el reloj. En ese lugar no cabían relojes, y lo que hacía la protagonista de esa historia, la niña, era que cogía renacuajos de la quebrada, los metía en una pecera, y cuando se convertían en sapos sabíamos que habían pasado 3 meses. Y luego en esta historia me encontré con el mismo desafío. Yo decía, aquí no puede haber tiempo. Es que, ¿sabes? Que aquí no sirve de nada saber la hora. ¿Para qué? Si todo el mundo sabe, nos encontramos cuando caiga el sol, y todo el mundo sabe a qué hora encontrar, si no hay que especificar a qué hora es. Y a mí eso me parecía precioso como de usar en la novela, y me servía mucho para hacer una crítica a esto que tenemos la gente que vivimos en la ciudad, y es que somos absolutos esclavos del tiempo, como que todo el día estamos pendientes de la hora, todos decimos, es que el día no me alcanza, es que necesito 25 horas, o sea, es como muy paradójico eso. Y lo quería así que reflejar en la novela, pues cómo no iba a aprovechar para hacer esa crítica y para reflejarlo. Entonces, claro que tenía que poner al tiempo allí como con cierta importancia. Miguel y Lila son la pareja que viven en un piso acomodado de 300 metros, y Miguel observa la vida a través de la televisión a golpe de mando. Sí. Hasta que descubre a esta mujer, a Padilla, ¿no? Se queda abducido por ella. Sí. Y hay una escena en la que él está intentando mover ese péndulo y dice, podría ser el péndulo el que desencadenara los acontecimientos, o quizás la propia mano que lo sujetaba y no supo hacerlo bien. Él tiene ahí una especie de contradicción aquí, hay algo que no está funcionando. Sí, total. Antigua Padilla... Bueno, que eso es otra cosa que pasa mucho allá, eso también es real, como no hay acueducto, porque es un sitio tan olvidado, allá lo que hacen es que en la temporada de lluvias recogen agua, y con eso tienen que subsistir todo el año. Es decir, que si en la temporada de lluvias siguiente no es buena o no llueve, o sea, literalmente se mueren de sed, la pasan supremamente mal. Entonces hay un montón de personajes que se dedican a encontrar agua, y es verdad que allí hay aguas subterráneas, pero hay que saber encontrarlas, o sea, no están en todos lados, hay que tener cierta capacidad para hacerlo. Entonces hay gente que usa el péndulo, hay gente que solo con observar la vegetación o analizar la tierra, casi que se la ponen en la mano y saben, de acuerdo a la textura de la tierra, aquí en el fondo hay agua o aquí no hay agua. Es muy interesante ese conocimiento ancestral que nosotros aquí en la ciudad perdimos, pues porque siempre abrimos la canilla y siempre sale agua, entonces nunca nos cuestionamos ¿qué pasa el día en que no tengamos agua? ¿Cómo vamos a vivir? ¿Cómo vamos a cocinar? Y entonces mi personaje, pues obviamente le puse un péndulo porque me parecía mucho más interesante buscar agua con el péndulo. Y sí que me servía para mostrar si había agua o no, pero también como para medirle a la historia lo que estaba pasando. Además, pues porque con ese péndulo Antigua termina encontrando muchas otras cosas que no debería encontrar. Ya lo creo. Entonces, sí. Ya lo creo. Además, Miguel tiene olfato de negocio, tiene que sacarle dinero a todo. Sí. Su pareja, desde luego, no le cree, piensa que es una cosa más hasta que realmente empiezan a viajar. Entonces, llevan un equipaje muy completo y poco dinero, pero sobre todo ron, porque el ron, digamos que casi es tiene más valor que la propia moneda, ¿no? Sí, bueno, es que allá ni siquiera hay moneda, allá casi que funciona aún el trueque, como que tú tienes gallinas y yo tengo plátanos, entonces intercambiemos los huevos por el plátano. Y sí que es verdad que ellos llegan allá con un montón de dinero y eso no les sirve allá para nada. O sea, no tienen en qué gastárselo, no hay dónde comprar nada. Y sabes que eso lo metí también como una crítica al capitalismo, que nosotros aquí sin dinero no somos capaces de subsistir, y esta gente allá sin dinero sí puede subsistir y llevar una vida tranquila. Nosotros nos morimos de hambre allá, nosotros no sabemos pescar, nosotros creemos que el pescado sale del frigorífico del supermercado y que los tomates siempre están ahí en el montoncito en el supermercado. Y no, da mucha dificultad cultivar los alimentos, prepararlos, estar como muy en modo supervivencia. La gente de la ciudad, nosotros todos perdimos eso. O sea, todos perdimos esa capacidad de supervivencia porque confiamos plenamente en que con nuestro dinero siempre vamos a poder sobrevivir. Y bueno, hay lugares como Puerto Arturo donde si uno no sabe pescar, donde si uno no sabe dónde encontrar agua, donde si uno no sabe qué frutas son venenosas o qué flores son venenosas o no,
pues sinceramente no dura un día allí. No, no puede subsistir para nada. Antigua Padilla, el personaje, diría. Sí. Recibe el péndulo y un machete, son las únicas dos cosas que le había regalado su supuesta abuela, además de enseñarla, creo, a leer. Sí. Mira, el personaje de Antigua era fue muy interesante de crear porque en un principio era un personaje secundario. Yo solo necesitaba a Antigua para que, pues, la excusa para llevar a Lila y Miguel allá, Allí. para que ella les encontrara agua y para que al final encontrara lo otro que va a encontrar. Yo como que solo la necesitaba para eso. Pero mira que yo la empecé a crear y Antigua empezó como a imponerse y me pedía cuerda y me pedía cuerda y empezó a ganarse un protagonismo y me vi en la necesidad de mostrar su contexto, por qué ella tenía el don de encontrar agua y entonces me tocó narrar su niñez, que entre otras es muy bonita, una niñez como muy solitaria, muy desprotegida, todo solamente tuvo el machete y el péndulo para defenderse, imagínate, y venía de un lugar también en un lugar muy seco, que está también inspirado en un lugar de Colombia que es muy desértico y muy seco, entonces ella venía de allí y por lo tanto sabía encontrar agua y tenía ese linaje de su abuela y de su madre que tenían el don de ubicar las fuentes subterráneas. Y ese personaje fue ganando terreno y en un momento dado para mí fue súper claro que la tenía que elevar a protagonista porque, porque lo estaba pidiendo y sobre todo porque se lo merecía, porque se me hacía un personaje interesante, pues como que el lector lo conociera. Y allí fue donde tuve que tomar la decisión de darle capítulo a Lila y Miguel, capítulo a Antigua Padilla, capítulo a Lila y Miguel. Y yo creo que hice bien, yo creo que ella se lo ganó. Ella pidió ese espacio, me mostró que tenía con qué sostener los capítulos y es un personaje que quiero un montón, sí, que quiero mucho, le agarré un montón de cariño. ¿Se puede llegar a ser invisible por un don o por puro entrenamiento? ¿Se puede llegar a ser invisible por un don o por puro entrenamiento? Yo creo que uno aprende y eso no lo demuestra Antigua Padilla. Cuando uno por supervivencia necesita aprender a pasar inadvertido o hacerse invisible, que era su caso, yo creo que eso se aprende a lograrlo. Yo creo que es una técnica de supervivencia principalmente. ¿Se podía morir de sed o morir a tajos? Se podía morir de sed o atajos. Eso pasaba en el pueblo de Antigua, era tan poquita el agua y la gente la estaba pasando con tanta sed que hay veces la única opción que tenían era robar agua de los pozos, pero los pozos estaban muy custodiados porque había muy poquita agua. Y es que morirse de sed tiene que ser muy horrible, entonces mucha gente tomaba la decisión, igual me voy a morir, pero quiero morirme sin sed. Y entonces se arrimaban hasta el pozo a sabiendas de que a lo mejor eso le significaba un machetazo. Yo sinceramente no sé qué es peor, me parecen terribles las dos situaciones y espero no tener que vivirlas nunca. Morir de ninguna de esas maneras. Sí. Los lugares se conocen por sus sonidos. Al no reconocer los sonidos nuevos, se sintió perdido como un niño. Sí, eso es muy particular. Cuando uno duerme en un sitio en el que nunca ha estado antes y empieza a oír los ruidos por la noche, eso siempre me ha llamado mucho la atención. Y mira, ahora que estoy en Madrid, en un sitio distinto al que vivía antes, y empiezo como, ¿qué será esto que está sonando por la noche? ¿Qué será? Eso es como reconstruir en la mente el sitio a partir de lo que uno logra oír. Y bueno, ellos llegan a un sitio completamente distinto a lo que conocen, con animales que nunca han visto y que hacen sonidos que ellos nunca habían oído. Y era muy interesante ponerlos a ellos a oír esos sonidos y a tratar de deducir qué era lo que sonaba y qué era lo que estaba pasando. Además que en ese lugar, como la cabaña es tan abierta, allá las cabañas normalmente se construyen pues sin materiales, sin cemento, pues porque no hay cemento, entonces son troncos de árboles, las columnas, y son construcciones preciosas, pero no tienen puertas, no tienen ventanas, no tienen paredes, están completamente abiertas. Entonces sí que se siente la naturaleza dentro de la cabaña y sí que se disfrutan de esos sonidos, que eso también lo hemos perdido mucho aquí en la ciudad. Aquí pues oímos carros, oímos voces de personas, allá es totalmente como oír la naturaleza, oír el mar que nunca para, que siempre está como ese susurro. Y sí, eso me hizo pensar mucho que nosotros aquí ya no oímos nada de eso, ya perdimos eso, perdimos los cielos estrellados, que allá eran unos cielos impresionantes porque no hay contaminación lumínica.
Y aquí es que hace mucho que no vemos estrellas, pues, o si vemos, vemos 2, 3 estrellas. Otra cosa, Rosa, es abrir los ojos allá en una noche en la que no haya luna, que son esas noches que tú pones la mano aquí frente a la nariz y no te la ves. O sea, es tan oscura que no te la ves. Esas noches estrelladas en esos momentos sin luna son una cosa indescriptible. Te digo, es una cosa indescriptible, da hasta piel de gallina. Y eso lo perdimos aquí en la ciudad, sí. Matilda. Ay, sí. Hay otro personaje que le cogí mucho cariño, que ganó mucho protagonismo y está muy inspirada en todas las niñas que yo he conocido allá. Que son niñas, pues imagínate el espíritu tan libre que se forja cuando uno crece frente al mar, cuando uno crece en un lugar como esos. Y a pesar de crecer con ese espíritu tan libre, todas terminan encadenadas allá. Sí. Todas terminan encadenadas allá, no pueden salir. Hay muchos embarazos no deseados y muchos embarazos infantiles. Y a mí eso se me hacía súper triste porque la que tiene el mínimo sueño de estudiar, de salir, de hacer algo, es que no lo consiguen. Es que no lo consiguen nunca. Son muy poquitas las niñas que yo he conocido que han logrado salir. O si salen y llegan a la ciudad, pues se encuentran con que no están en igualdad de condiciones, que su educación no fue igual a la que tienen las niñas de la ciudad y por lo tanto no pueden aspirar a hacer un trabajo mejor que les permita obtener dinero y conseguir algo en la ciudad. Y a mí eso siempre me pone muy triste, en especial porque yo no veo salida a esa problemática. Sí. Yo creo que van a seguir encerradas así durante mucho tiempo y veo muy difícil romper esa cadena. Entonces cogí como todas esas situaciones que me han entristecido tanto a lo largo de los años y creé el personaje de Tilda. Y es un personaje que quiero tanto, tanto, tanto porque representa como tantas frustraciones y tantas tristezas. Y sobre todo era un espíritu tan alegre, tan imaginativo, tan inteligente, y como ver cómo de tajo eso se les voltea de un momento a otro. Bueno, tenía que ponérselo a un personaje y le tocó a ella. A Matilda. Sí, sí. También se plantea la situación de esta pareja que decide ir allí. Por ejemplo, el no querer tener hijos, ¿no? Ahora que has nombrado. Sí. Entonces, bueno, digamos que de alguna forma también llegan a extremos en esas situaciones y sacan cosas que ni siquiera sabía que tenían, ¿no? Sí, es que mira, yo creo que la situación de pareja de ellos es muy particular porque es que una cosa es tener una pareja en la ciudad, en un ambiente controlado, donde no les falta nada y donde ambos tienen dinero. Una cosa es vivir así. Pero cuando a ti te sacan de tu zona de comodidad y te llevan a un sitio que no dominas, que te requiere habilidades que no tienes, que te pone como al borde de ti mismo todo el tiempo, yo creo que ahí es donde verdaderamente se conoce a los demás, incluso a uno mismo. Yo soy de las que pienso que uno no sabe quién es realmente hasta que está en el borde del abismo. Uno no sabe de lo que es capaz. Eso es. Hasta que está en el borde del abismo. Y entonces mi intención era, listo, mostrarlos en la ciudad como una pareja que creen que se las saben todas porque tienen dinero y porque tienen educación y de repente allí, o sea, no funcionan como pareja, porque es que están en situación en la que nunca antes habían estado, tienen que tomar decisiones que no saben tomar, tienen que solucionar cosas que no saben solucionar, casi que dependen de los nativos para sobrevivir, ellos que se las dan de citadinos y que nunca han necesitado depender de nadie. Y eso termina con ellos como pareja y con su propia autoestima, inclusive, sobre todo en el caso de Miguel, que es más como hijo de papi, más acostumbrado a tener muchas comodidades. Y yo sí creo eso. Yo creo que uno no sabe quién es su pareja o con quién está casado hasta que no sale de la comodidad de la ciudad. Confort. Exacto. De la zona de confort. Sí. Los innombrables. Sí, mira, Los Innombrables es un tema muy grande en Colombia. Bueno, en Colombia lo van a identificar muy fácil. Cuando yo hablo de ellos, y hablo de ellos todo el rato y no digo el nombre, me estoy refiriendo a los paramilitares, que es este poder que está detrás del poder y que pululan en todos esos pueblos olvidados, porque a donde no llega el gobierno y es un lugar con recursos, pues cualquiera puede tomarse las riendas y gobernar. Y entonces ellos
uno sabe que están allí, pero es que uno nunca los ve y ellos son los que ayudan a resolver los conflictos en la población de maneras bastante particulares y eso es lo que les funciona allá. Ellos no se meten con nadie, uno no se mete con ellos, ya te digo que yo jamás los he visto, pero están por toda la zona y habitan todos esos pueblos olvidados de Colombia. Y no los nombro nunca como paramilitares, porque allá la población asentada allí, ellos nunca hablan de ellos como paramilitares, ellos siempre dicen, ellos dijeron tal cosa, ellos mandaron a hacer tal cosa, ellos ordenaron hacer tal cosa, y a mí eso me llamaba mucho la atención, o sea, decía, ni siquiera los nombran, son súper importantes en sus vidas, rigen sus vidas, pero ni siquiera se atreven a nombrarlos, es un respeto y es bueno, y un miedo también, pues porque sus modos de actuar no son los más cariñosos del mundo entero. Y bueno, pues cómo no iba a meterlos a ellos si son a pesar de que es una fuerza invisible, es una fuerza y opera allí y tiene mucho poder allí, entonces decidí no ponerles nombre y dejarlos tal y como los nombran los nativos, que es con el pronombre ellos. Cerrar los ojos para no ver lo que está pasando o cerrar los ojos para poder soportar lo que estás viviendo. Ay, mira, yo creo que en países como Colombia, donde hay problemáticas tan impresionantes y donde hay tanta violencia, yo creo que uno de los mecanismos de supervivencia de lugares así, bueno, que hay muchos, no solo en Colombia, sino en toda Latinoamérica, es cerrar los ojos para no hacerse cargo de esas situaciones. Mira, yo sé que ellos están allá, pero yo no los quiero ver, sinceramente, y yo no me quiero encontrar con ellos. Y así todas las tramas que atraviesan la historia, pues que hay muchas otras problemáticas, porque también está el tema del narcotráfico, está el tema del machismo, hay como muchos temas. Y yo creo que el reto, Rosa, era hablar de todos esos temas mientras se habla de otras cosas. Mira que la historia va transcurriendo y en el fondo se está gestando todo el tema del paramilitarismo, del narcotráfico, de la violencia, del machismo, del embarazo infantil. Hay un montón de temas ahí bullendo, mientras ellos están allá idílicamente. Y el reto era eso, mostrar cómo nosotros como población sobrevivimos cerrando los ojos, haciendo de cuenta que no está pasando nada. Yo sí creo que en países como el nuestro, yo sí creo que es un método de supervivencia. Hay cosas de las que es mejor no enterarse. Antigua lo dice en una frase que te la cito textual, aquí hay cosas que es mejor no ver, así uno las haya visto. Eso pasa allí. Sí. Eso es. Yo creo que lo hacemos, como bien dices, con todo. Cuando no nos interesa algo en la sociedad, cerramos los o miramos para otro lado. Es más fácil. Lo que solemos hacer. Es una lección de vida esta historia, porque has utilizado dos personajes que viven acomodadamente en una ciudad, como bien decíamos, pero al final se acaba demostrando que estas zonas que están tan aisladas no llega el progreso, no llegan muchas cosas y se mantienen intactas. Cuando llega la civilización, entre comillas, pretendemos cambiarlo a golpe. Sí. Sí, es que nosotros en la ciudad creemos que tenemos la verdad revelada y que sabemos cómo es que hay que vivir y que les vamos a enseñar a ellos. Pero una cosa es la ciudad y otra cosa es un lugar como Puerto Arturo. Lo que sabemos aquí, la forma como vivimos aquí, no necesariamente aplica allá. Y ese también fue como otro reto grande del libro, porque yo decía, ¿yo cómo hago para reflejar una misma historia? Bueno, o todas esas tramas que están allí enterradas, ¿cómo hago para reflejarlas desde 3 puntos de vista muy distintos? Uno es el de Tilda. Tilda ve todo con su lente de niña, fantástico, donde tiene su propia manera de interpretar lo que ocurre y lo endulza mucho, porque además tiene una imaginación tremenda. Pues esa es una realidad y esa es la realidad para ella y esa es la realidad que ella les comparte a ellos. Lo otro es la realidad que Lila y Miguel perciben. Bueno, que entre otras cosas no se están enterando de nada de lo que está pasando. Entonces otra cosa es lo que la realidad significa para ellos. Y otra cosa es en realidad lo que está ocurriendo allí, que solo se revela hasta el final. Y era como muy impresionante para mí ver cómo una misma historia tiene tantas formas de ser contada e interpretada dependiendo de quién la mire y dependiendo de quién la cuente. Tilda tenía mucha razón en las interpretaciones que hacía, que la curandera tenía pies de elefante.
Pues eso suena muy fantástico, pero es que sí, tenía pies de elefante y hay una explicación, que la curandera usa sangre de dragón, eso suena muy del mundo de Tilda, pero al final es que sí, es que de verdad usaban sangre de dragón, o sea, tenía razón en todo, realmente nunca les dijo mentiras, sino que era su forma de contar las cosas y eso fue fue un reto grande que afronté, pero fue como muy bonito de hacer, como construir esa realidad desde esos tres frentes. Pues gracias por esta mirada y esta lección, es verdad. Un placer, Sara. Ay, Rosa, no, muchas gracias a ti por la lectura tan honda que hiciste. Veo que te sumergiste allí sí. y bueno, espero que no haya salido con mucha sed. Sobre todo no he cerrado los ojos, hay que abrirlos más. Sí, para la lectura hay que abrirlos, más. Sí, Un placer. Lo mismo, chao.